Grandeza de Moisés. Moisés, el gran redentor de Israel en el Antiguo Testamento, el que lo rescató de la esclavitud. Y todos hemos visto, yo creo, la película de Charlton Heston y los 10 mandamientos. Es interesante que esa película acaba después de que él recibe los 10 mandamientos. Y no sigue, porque el resto de la película sería un poco aburrida. Los hijos de Israel caminando por el desierto por 40 años, comiendo maná en la mañana, sus calzados no acabándose, y de aquí en adelante sepultando aquí uno y otro acá y otro allá y otro allá. De vez en cuando una batallita, pero la mayoría del resto de la película sería un poco aburrida, porque Moisés llevó a los hijos de Israel hasta la orilla de lo que podría haber sido un gran avivamiento. Y luego, con cobardía, cayeron atrás. Dijeron, no queremos entrar. Y esa generación murió en el desierto. Y Dios vino a Josué, y en el versículo 2 dijo una frase importante, dijo: mi siervo Moisés ha muerto, una nueva generación está. Y eso es importante porque nos enseña que la labor de la obra del reino tiene que rehacerse en cada generación. Lo que pasó con Moisés se acabó. Tuvieron grande promesa, cruzaron el mar, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, y luego ahí el avivamiento paró. Y ese pueblo, esa generación quedó. Pero ahora hay una nueva generación y ha nacido. Y todo lo que pasó en la generación anterior, aunque tiene consecuencias para el futuro, no tiene la palabra final. El trabajo se tiene que hacer de nuevo. El reino de Dios se tiene que renacer cada generación, porque hay una nueva generación de niños que nacen perdidos y que tienen que venir en su propio corazón al Señor y tienen que seguir adelante. Entonces, hoy en día vemos que el trabajo misionero, estrictamente misionero, ya se está acabando. Ya no hay nuevas fronteras misioneras. Dice Wycliffe que esperan que para el año 2025 todas las lenguas del mundo, por primera vez en la historia, quizá tengan una parte de la escritura en su lengua. Ya estamos al fin del trabajo misionero, pero el trabajo evangelístico y el trabajo del reino seguirá hasta adelante hasta que el Señor regrese. Moisés está muerto. Ahora te toca, Josué, a ti y a tu generación. Y yo lo estoy sintiendo. Mi esposa tiene hoy un cumpleaños y nos miramos y nos estamos poniendo más viejos y cada vez digo, va a haber un día cuando yo ya no me despierte, cuando viene el ETS a clase y ¿dónde está el doctor Whitehouse? Está frío en una caja. Un día será, Dr. Roberts está muerto, Dr. De León está muerto, Dr. Whitehouse está muerto, Dr. Van Dyke está muerto, todos ellos están muertos. ¿Y qué va a pasar? Dios viene y le dice a Josué, le dice, Moisés está muerto. Ahora, esos son zapatos muy grandes para llenar. Imagínense llenar los zapatos de Moisés. Yo creo que Josué va a ver, yo no cabo en esos zapatos. Imagínese, pero en toda la iglesia ha sido lo mismo. Imagínese usted tomar el pastorado de la iglesia en Éfeso, que los primeros 3 pastores fueron Pablo, Timoteo y el apóstol Juan. Y ahora tú estás mandando tu currículo para ser el 4º pastor. ¿Quién fueron los que estuvieron antes? Pues estuvo Juan, y antes de él estuvo Timoteo, y tú estás diciendo, ¿y yo quién? O imagínate seguir después de Moody o después de Spurgeon en la misma iglesia. Moisés ha muerto, Spurgeon ha muerto, Moody ha muerto, y nosotros pronto también estaremos ahí. Y ustedes me dicen, ¿qué va a pasar con la obra? ¿Saben lo que va a pasar con la obra? Dios va a agarrar a alguien como Josué.
Y esos aliens son ustedes. Ustedes que son los estudiantes aquí, que ahorita saben que estamos pasando por el desierto, estamos caminando, pero ustedes están haciendo lo que Josué hizo, aprendiendo para que cuando el tiempo venga, ustedes salgan adelante y hagan un impacto para el reino de Dios. Josué no era nadie, excepto fiel. Josué no era un profeta, Josué no era lo que era Moisés. Hasta este punto Josué no había hecho milagros, pero había un punto en el cual Moisés no los había hecho de todos modos tampoco. Pero Dios viene a Josué y le dice: Moisés está muerto. La obra de Dios no depende de una sola persona, no importa qué grande sea, porque la obra de Dios usa las cosas débiles para humillar a las cosas fuertes. Lo importante es, como Josué, estar listo, que cuando Dios dice: el siervo de la generación pasada ya pasó su tiempo, ahora yo me meto en la brecha. Pero hay otra cosa que nosotros tenemos que mirar en esa frase de Dios. Porque Moisés no murió una muerte natural. Él murió por juicio, porque al final de 40 años de llevar a estos chiflados de Israel por el desierto, se le volaron las tapas y le pegó a la roca. Oye, ¿ustedes qué creen que tengan que sacar agua de esta roca? Y Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida por desobediente. Moisés había vivido 80 años y luego ha durado otros 40 años en la obra que Dios le dio, y la desobediencia lo paró un paso corto de su sueño. ¿Cuánto Moisés hubiera querido tomar, por lo menos por un día, ese último paso y marchar aún atrás, aún hasta el último de la gente de Israel? Dios, déjame por lo menos ser el menor de los menos, que Josué los lleve. Por favor, nada más déjame pisar la planta de mi pie en la tierra prometida. Si nosotros aceptamos, yo creo que Dios le está acordando a Josué que si tú vas a llevar esta generación, tú tienes que mantenerte en el camino. Y lo dice más abajo, lo dice en el 4, ¿verdad? Dice: todo les va a ser dado. Pero luego dice en el versículo 7, dice: no vayas ni a la izquierda ni a la diestra, sigue el camino que yo te doy. El problema con líderes cristianos es que somos tan fácilmente atraídos o a la diestra o a la siniestra. Hoy en día las iglesias están peleando unas batallas increíbles contra fuerzas nocivas que están entrando desde afuera, y muchos se están desviando. Y sabe, hay muchas cosas buenas pasando en el mundo que Dios está haciendo, pero yo pienso que como Moisés, muchos de nosotros, por nuestra propia desobediencia, vamos a ser parados 1 metro antes de nuestro sueño. Y Moisés le está acordando aquí a Josué, Dios le está acordando a Josué que Moisés no entró aún después de 40 años de fidelidad, porque en el punto crucial, en el punto importante, él no escuchó la voz de Jehová. Si somos los de la siguiente generación, si ustedes lo son, porque nosotros, como dije, vamos a hacer muy pronto lo que le pasó a Moisés. El pastor Whitehouse murió, el doctor Roberts, el doctor de León murieron. Ahora les toca a ustedes entrar. Yo no quiero pensar del ITS sin doctor Roberts y sin mi presencia y sin el doctor de León, pero ¿sabe qué? Va a venir un día, y entonces le va a importar mucho a este ministerio quién va a ser el Josué. Así que lo bueno que Josué tenía es que tenía 40 años
de experiencia mirando y observando a Moisés, porque nos dice en el versículo 1 que él era el servidor o el asistente de Moisés. Él se estaba mentoreando, había encontrado un hombre digno de mirar y lo estaba siguiendo y sirviendo. Eso es la posición ahorita que quizá algunos de ustedes tienen, un pastor, un maestro, alguien que ustedes están mirando. Mírenlo para aprender de él, pero no se olviden que no es perfecto. Moisés murió por desobediencia. Nosotros estamos en una situación muy similar. No tenemos una tierra física necesariamente, debamos entrar y agarrar una espada y degollar cananitas y heteos. Pero tenemos una tierra que ganar. Tenemos un reino que propagar. Y las fuerzas son tan hostiles y tan odiadores de los cristianos como lo eran los cananitas hacia los pueblos de Israel. Y quizás no sean gigantes físicos, pero tienen el poder. Yo quiero que ustedes piensen, cuando habla de 40 años anteriores, habían entrado los espías. Dijeron, hay gigantes en la tierra. Y dicen, pues son gigantes. No, yo digo gigantes. El año pasado los San Antonio Spurs tenían un jugador, ya lo cambiaron a otro equipo que se llamaba Boban. Boban tenía 7 pies y Boban tenía una mano que parecía una concha de tortuga. Gigantesco el hombre, casi no tenía que hacer nada para meter. Pero comparado a Goliat y sus hermanos, Boban era un enano. Goliat tenía 9 pies, casi 3 metros. Boban le faltaba por así. Imagínense Goliat jugando básquetbol. No se tiene que brincar. Mira, el básquet tenía el cesto, tiene 10 pies. Goliat tenía 9. Nada más agarra la pelota y la hace así. Y David era un judío. Los judíos eran como los mexicanos, un poco chaparritos. Quizás promedio 5 pies 4, ¿sabe? Mitad de la altura. Cuando ellos entraron y dijeron, hay gigantes, no estaban mintiendo. Pero no les debería de importar. Ahora los gigantes no se miden en lo físico. Los gigantes se miden en el poder y el dinero y las cosas que tienen, que pueden usar para hacerte muy difícil la vida. La fuerza física ya no importa, porque tú no vas a estar peleando con tus puños contra paganos. Tú vas a estar peleando con ideas y con el poder de propagar ideas, y ellos lo tienen. Tienen la radio, tienen la televisión, tienen las universidades, tienen las casas de publicaciones. Todas estas cosas los tienen, y nosotros tenemos ¿qué? Un seminario de 25 personas que se reúnen en una iglesita. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podía hacer Josué? En lo físico nada. Pero Dios le dice que hay promesas. Primero hay la promesa de bendición en el versículo 3 y 4. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie. Y luego da la distancia. ¿Sabe qué? Dios nos ha prometido que con su palabra el reino de Dios prosperará. Dios les promete bendiciones, les promete victoria. Versículo 5. Ninguno se podrá hacer firme en contra tuya. También Dios nos dice en Romanos, ¿verdad? Somos ¿qué? Más que vencedores. Somos más que vencedores. La promesa de Dios, su presencia en todo lugar. Versículo 5 al final dice, yo estaré contigo
y no te desampararé, no te dejaré y no te desampararé. Dios promete, pues eso solo me prometió a Jehová, a Josué. ¿Sabe qué? A nosotros nos prometió lo mismo. Porque en Mateo capítulo 28, cuando dio la gran comisión, dice: ustedes vayan, entran a toda nación, bauticen, hagan discípulos, y yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin de la edad del siglo. El mismo Dios que estaba con Josué estará con nosotros. Las mismas promesas que Josué tenía para su conquista física, nosotros tenemos para nuestra victoria espiritual en el empeño que Dios nos dé. Pero luego tenemos que seguir, igual que Josué, el mandamiento que Dios dio. Versículo 2: mi siervo Dios, Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Éntrale, mete los pies ahí, cruza. Te daré todo donde pises tu pie, pero sabes, si te va a dar todo donde pises tu pie, lo que importante es dónde va a pisar tu pie. Si te quedas siempre aquí, tienes medio metro que te dio. Tú tienes que pisar muchos lugares para tener eso. Dios nos dice: no te quedes, ve, entra a las naciones, haz discípulos, haz seguidores, bautízalos, enséñales a guardar todo lo que yo os he mandado. Y cada generación se tiene que hacer de nuevo. Moisés ha muerto. Dices: la iglesia es triunfante. Y muchos tratan de hablar de su sistema escatológico, diciendo: predica derrota, esta predica triunfo. ¿Sabe qué? Lo importante lo único que tú y yo podemos controlar es lo que hacemos mientras nosotros estemos en el lugar de Moisés. Cuando morimos, le pasamos la batuta a otro. Yo soy responsable por lo que yo hago en mi generación. Moisés ya hizo lo de su generación. Ahora le toca a Josué empujarlo para adelante. Y Dios le da claves para victoria. Primero, y 3 veces lo dice en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, la batalla te va a costar toda la valentía que tú vas a poder tener. El mundo no se va a dar por vencido fácilmente. Satanás y sus fuerzas no van a sentarse y dejarse ganar. Él sabe que es derrotado, pero Él quiere enseñarte a ti que Él te puede llevar también. Que tú no le vas a ganar. Quizá Jehová le gane, pero tú tienes que ser valiente. Cuando tú vienes y tú hablas por la santidad del matrimonio como diseñado por Dios, los gigantes del mundo van a venir y se van a burlar y te van a hacer bullying y te van a hacer tanta cosa. Te van a amenazar con la pérdida de tu puesto y la pérdida de tu autoridad. Cuando tú vienes y dices que tú crees que el universo fue creado y tú estás tratando de ser un líder en las ciencias, te van a decir que tú no puedes ser un científico fiel porque tú crees en la superstición de un Dios que diseñó lo que parece, aun ellos lo admiten, que parece ser diseñado. Ellos van a venir con toda la fuerza en contra de ti y tú eres un Josué, tú eres una persona que no tiene mucha fuerza en ti, pero del lado tuyo está el Dios que creó el universo y Él te va a dar victoria. Tú éntrale, nada te puede pasar. Dios obra todo para bien al que lo ama y es llamado de acuerdo a su propósito. Pablo dice en ese capítulo 8 de Romanos: muero diariamente. Pero en el mismo capítulo dice: soy más que vencedor. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 8.
Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él. Eso es, pensarás profundamente. El problema de muchos cristianos hoy es que no pensamos profundamente. Estamos felices con cantar Juan 3:16 y decir que estoy salvo y cantar coritos. No, y ustedes lo saben, ustedes están aquí, vienen y oyen las enseñanzas de grandes teólogos como lo son Roberts y como lo son algunos de esos otros y te enseñan a pensar con profundidad. Tienes que meditar, ¿sabes? A Satanás no le importa si tú lees la Biblia, si solo la lees. Satanás la sabe de memoria. Él te la puede citar y te la puede torcer. Y él sabe el griego, el hebreo, el arameo. Él no le importa que tú leas la Biblia. Él no importa que lo memorices si no la internalizas hasta el punto donde la Biblia informa todo tu ser. Medita en la palabra de día y de noche. Ahora, yo no puedo estar todo el día y la noche leyéndola y meditándola de una forma formal. Pero ¿qué significa? Josué, cuando tú entres a la tierra, todo lo que tú hagas, hazlo conscientemente basado en lo que yo te he dicho, en la palabra. Tú tienes que, como Pablo también dice, todo lo hazlo en el nombre de Cristo, todo lo hazlo por Cristo Jesús. Cuando tú comes, cuando tú bebes, cuando tú trabajas, cuando tú estás en la escuela, cuando tú estás recreándote, piénsalo desde la perspectiva de la palabra de Dios que debe de estar en tu boca. Medita en ella de día y de noche. Por tercera parte, medite para observar, para hacer. Dice el versículo 8, ¿verdad? Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Santiago dice, el que oye y no hace, se engaña a sí mismo. La palabra de Dios, si no es práctica, no es nada para ti. Yo le digo a mis personas en la iglesia, cuando tú estás en una sesión donde tú estás leyendo la palabra, nunca la dejes sin preguntarle y pedirle al Señor, Señor, ¿qué puedo yo hacer con esto? ¿Cómo me afecta mi vida, mi pensar, mi adoración, mi trabajo, mi familia, cualquier cosa? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo te puedo ver a ti? ¿Cómo me puedo ver a mí en vista de la palabra? La palabra tiene que informar toda acción que nosotros tomamos y por qué la hacemos. Y por último, no la diluyas con influencias externas. Versículo 7, ¿verdad? Dice, no te vayas ni a la diestra ni a la siniestra. No te vayas para acá. Estamos nosotros caminando una cuerda sobre las cataratas Niágara. El mundo nos quiere jalar para acá. El mundo nos quiere jalar para acá. Dijo C.S. Lewis en un tiempo, Satanás manda sus errores en pares para que al correr del uno te caigas directo en el otro. Nosotros tenemos que decir, la palabra de Dios es como caminar en el filo de una navaja, en una barda donde hay perros Doberman a los dos lados. Tenemos que caminar rectamente. Y es tan mal caerte para este lado como para el otro. Pero esfuérzate y sé valiente. Hermanos, estoy sintiendo, yo cada año estoy sintiéndome más feliz, pero más viejo. Estoy feliz. Mi esposa me miró esta mañana y dijo, tengo, y no voy a decir cuántos años dijo, pero un año más del año pasado. Y vino tan rápido. Y la besé y la dije, qué joven se mira, y es verdad.
Pero la verdad es que estamos mirando nosotros, a mi mamá y mi suegra ahorita. Las dos han estado en el hospital la semana pasada. Mi mamá está en una rehabilitación ahorita, mi suegra salió, pero ahora ya le están dando insulina y está peor de cuando entró. Y va a haber un día pronto en que mi mamá y mi suegra, las dos, están muertas, y luego es como uno de esos caminos en el aeropuerto, de las banquetas móviles, ¿verdad? Unos van al final y luego ahí voy yo. Y ustedes están detrás y digo, yo todavía tengo tiempo, y luego vengan ustedes. Que mientras están caminando y moviendo, esfuérzate y sé valiente, porque a ustedes les cae la obra que nosotros estamos dejando atrás. Ya estamos al final de nuestra jornada. Quizá mañana estamos viendo la cara del Señor, y yo ya no tengo que calificar otro papel, o enseñar otra clase, o venir a hacer otro sermón enfrente del púlpito. Y luego mi congregación va a mirar y decir, ¿y ahora qué? Tomás está muerto. ¿Quién va a llenar el hueco? ¿Dónde están los Josués? Ustedes son los Josués. Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra. Moisés ya está muerto. La generación de Josué le toca ahora. Padre, que los Josués no se piensen poco, porque no son Moisés, porque el mismo Dios tiene. Que se esfuercen y sean valientes, porque nosotros, como Moisés, quizá no hayamos traído la iglesia a la tierra prometida, pero los Josués, que son aún menores, parece, en reputación, quizá ellos sean los que tú uses para ese gran avivamiento. Solo que se esfuercen y sean valientes. Y te damos gracias por la comida que vamos a recibir. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a gozar del resto del día. En el nombre de Cristo Jesús. Antes de retirarnos, quiero hacer una oración de gratitud.